Buenos días con todos, buenos días chicos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Me confirman por favor a través del chat si se logra visualizar, si se me logra escuchar para dar inicio a la clase. Muy bien chicos, perfecto, gracias por su confirmación. A ver, déjenme ver cómo es esto de aquí. Primero vegetales. Bien. Muy bien chicos. El día de hoy vamos a revisar el tema de tejidos, pero haciendo énfasis a los tejidos presentes en los vegetales y los tejidos presentes en los animales, haciendo referencia al ser humano. Muy bien, entonces en esta primera parte de la clase vamos a ver lo que corresponde a los tejidos vegetales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tejidos vegetales, ¿no? Son varios los tejidos, como son, por ejemplo, los tejidos meristemáticos, que van a ser los tejidos, se puede decir base, o los tejidos indiferenciados, de los cuales se van a luego formar los demás tejidos adultos, ¿no? El resultado de la diferenciación. Entonces, de los meristemos dan lugar a los tejidos adultos, que son, por ejemplo, los tejidos protectores, los tejidos conductores, ¿no? Los tejidos parénquimas o fundamentales, los tejidos de sostén, ¿no? Y también los tejidos secretores, ¿no? Entonces, que no va a aparecer en este mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, esos son los tejidos vegetales, ¿no? Que vamos a hablar el día de hoy. Nuevamente repito, los tejidos meristemáticos son los tejidos indiferenciados, de los cuales van a surgir los tejidos adultos. Dentro de los adultos tenemos a los protectores, a los conductores, a los tejidos fundamentales y a los tejidos de sostén. Muy bien. Y como verás en este mapa conceptual, ¿no? Estamos viendo que a su vez cada uno de estos tejidos van a presentar tipos, diferentes variantes de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los meristemos, lo vamos a ver en breve con una imagen. Vamos a ver que hay tejidos meristemáticos, o sea, que son tejidos de crecimiento, que van a estar justamente concentrados en la zona de los ápices, ¿no? Propiciando lo que es el crecimiento longitudinal, ya que están en los extremos. Pero también hay tejidos meristemáticos, ¿no? Obviamente hay crecimiento que tienen que ver con el crecimiento a lo ancho, el lateral. Así como hay un crecimiento longitudinal, también habría un crecimiento en grosor, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los meristemos, ¿no? Que son esos tejidos indiferenciados. De estos surgen los tejidos adultos, ¿no? Como son los tejidos protectores, como es el caso de la epidermis y la peridermis. Dentro de los conductores, los famosos xilema y floema, ¿no? Y dentro de los parénquimas vamos a ver a su vez, ¿no? Diferentes tipos, como es el parénquima clorofiliano, el de reserva, el acuífero, el aerífero. Y dentro de los tejidos de sostén son dos, ¿no? Conocidos, el esclerénquima y el colénquima. Muy bien, entonces cada uno de estos puntos que te acabo de mencionar lo vamos a desarrollar
en la clase del día de hoy, en la primera parte de nuestra clase. Muy bien. Entonces recuerda, si tienes alguna duda, consulta, algo no queda claro o quieres que vuelva a repetir, por favor indícamelo a través del chat, ¿no? Durante la explicación para evitar interrumpir o cortar la explicación, ¿no? Pero siempre al final de cada explicación te voy a dar un espacio para que puedas levantar la manito de ser necesario y poder plantear tu pregunta, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí todo claro. Entonces, esto es como que el breve resumen de lo que vamos a ver o la breve presentación de lo que vamos a ver en la primera parte de la clase. Vamos a hablar de los tejidos vegetales, tejidos presentes en las plantas. Muy bien, chicos, entonces vámonos a la siguiente parte. Yo me imagino que esto no necesitas hacer captura, ¿no? Porque lo tienes, ¿no? En tu material, tal cual. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Por hablar de los tejidos indiferenciados, que son los tejidos meristemáticos. Como te dije, los tejidos meristemáticos están relacionados con el crecimiento, ¿ya? Entonces, y también te dije algo importante, ¿no? Los tejidos meristemáticos son tejidos indiferenciados, ¿ya? Entonces, dan lugar, te dice, a células indiferenciadas, están conformados entonces por células pequeñas, son pequeñas las células del meristemo, porque recuerda que los tejidos, de manera general, algo que ya tú sabes, es que el tejido viene a ser el conjunto, la asociación de células, pero que van a cumplir una función determinada. En el caso de los tejidos meristemáticos, está conformado, claro, por células y que van a cumplir la función de crecimiento. Y para que pueda lograr esta función, obviamente deben tener, ¿no? Alta tasa de división por mitosis. Muy bien. Ahora, para que pueda darse la división constantemente, las células obviamente no tienen que ser grandes, tienen que ser pequeñas para que la división sea pues también rápida. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica es que se van a encontrar, claro, en zonas de crecimiento, ¿no? En este caso, como te dije, se puede decir en la punta, en los extremos, ¿no? En los ápices, disculpen, en los ápices, que son los extremos, ¿no? En este caso, son lugares donde hay mayor tasa de división y por lo tanto de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son esas dos zonas? Esas dos zonas de crecimiento, esas dos zonas de crecimiento son, por ejemplo, como te dije, los extremos, que son, pues, están abastecidos o es rico de un tipo de meristemo llamado apical, ¿ya? Este meristemo apical, muy bien, también conocido como primario, se va a encontrar justamente, ¿no? En los extremos del tallo, en los extremos de la raíz, ¿no? Todo que tenga que ser un ápice, un extremo, vamos a encontrar meristemo apical, o también conocido como primario. Y si se trata de un crecimiento ya a lo largo del ancho o grosor, es un meristemo secundario lateral. Muy bien. Entonces, este tipo de meristemo ya lo vamos a encontrar en plantas que tienen crecimiento en grosor, ¿no? Por ejemplo, los grandes árboles ya van a tener un crecimiento lateral, un crecimiento en grosor. Y por eso que este meristemo secundario o lateral también es conocido con otro nombre. El otro nombre que recibe es el cambio, ¿ya? Entonces no te olvides de este término muy importante, ¿no? Y que de repente en el examen se refieran con este nombre. Entonces el cambio es el meristemo secundario o lateral que permite el crecimiento, e, crecimiento, en grosor. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de los tejidos meristemáticos. Como te dije, los tejidos meristemáticos son tejidos indiferenciados, están relacionados con el crecimiento.
Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente imagen para presentarte este meristemo secundario. Muy bien. No creo que quieras hacer captura, igual te doy un segundo para que hagas la captura si crees conveniente. Muy bien, entonces estamos con este primer tipo de tejido relacionado con el crecimiento, ya lo hemos visto, ¿no? Y tú sabes que el crecimiento se puede dar a nivel de los extremos, ¿no? Propiciando un crecimiento longitudinal, pero también puede darse a nivel lateral, ¿no? Que permite el crecimiento en grosor. Y este tipo de meristemo se llama o recibe el nombre de meristemo secundario o lateral. Muy bien. ¿Dónde se encuentra ubicado, profesora? Bueno, ahí estamos viendo justamente un corte y obviamente la parte más central siempre va a encontrarse justamente en la zona del, ¿no? En la parte de aquí, en la parte central, vamos a encontrar al xilema, ¿no? Por acá, por eso te pone acá xilema, todo esto, ¿no? Xilema. ¿Listo? Entonces, luego vamos a encontrar por aquí al floema, como para que sepas nada más. Y por acá vamos a encontrar, no sé si logras ver, ¿no? Estamos viendo por aquí en esta zona, estamos viendo el cambio, ¿no? Por acá. ¿Listo? Entonces, más o menos en esa zona se encuentra este meristemo que va a propiciar lo que es el crecimiento lateral. Muy bien. Y todo lo que está acá, por ejemplo, en el caso del suber, ¿no? El suber o corcho es la parte, pues, como se trata del crecimiento, ¿no? Lateral de los grandes árboles. Tú sabes que los grandes árboles, en el tronco de los grandes árboles es como que seco, ¿no? Entonces, este es gracias a la presencia del suber, ¿no? Un componente de la suberina. Muy bien. Y vamos a ver que los que tienen crecimiento lateral o en grosor ya no van a presentar, o sea, van a presentar, por ejemplo, eh, tejidos protectores, ¿no? Entonces, puede ser que estos tejidos protectores, ¿no? Que inicialmente fuesen pues epidermis, va a ser reemplazada poco a poco por la peridermis, ¿no? Y es algo que vamos a ver que luego esta epidermis poco a poco será reemplazada por la peridermis. Y sí, te cuento qué es la epidermis. Entonces, vamos ahora a la parte de tejido protector. Sucede que la epidermis y peridermis son tejidos protectores que van a recubrir o proteger órganos, ¿no? Y esa es la función de este tejido protector, la de cubrir los órganos de la planta, ¿ya? Entonces, por esa razón, su función es la protección. ¿Y cómo son las células que conforman este tejido? Bueno, si se trata de la epidermis, que está en plantas jóvenes, las células van a ser aplanadas, van a tener paredes celulares delgadas, ¿no? Y van a estar cubiertas por un componente llamado cutina, ¿ya? Una cutina, que es una capa cerosa que le va a dar impermeabilidad a la planta. Además, es algo importante mencionar que en la zona de la epidermis, que es la parte externa, como ya te dije, que es un tejido protector, obviamente vamos a encontrar estas aberturas llamados estomas. Como sabrás, los estomas son estructuras que permiten el intercambio de gases, pero que también son importantes porque van a regular la transpiración. Muy bien, van a regular la transpiración, o sea, la pérdida de agua. Muy bien, muy aparte de regular el intercambio de gases. Muy bien, entonces esos son puntos claves que debes recordar cuando se hable de epidermis, ¿no? Cómo son las células, qué componente le hace impermeable, qué estructuras encontramos para que haga el intercambio gaseoso y la transpiración son los estomas, ¿no?
Y si hablamos de la epidermis de la raíz, bueno, ahí vamos a encontrar a los pelos radiculares, ¿no? Estos pelos radiculares o radicales van a dar justamente un área extensa de absorción. Tú sabes que a nivel de raíz se absorbe agua y sales minerales. Ahora, sucede que cuando hay crecimiento en grosor, ya esta epidermis poco a poco será reemplazada por un tejido llamado peridermis. Es así que la peridermis, ¿no? Va a ser un tejido también protector, pero que reemplaza a la epidermis cuando hay crecimiento en grosor. Esto es en plantas leñosas como también plantas semileñosas. Muy bien, entonces esto es lo que quería comentarte acerca de los tejidos protectores. Entonces ya hemos revisado tejidos meristemáticos, tejidos protectores. ¿Qué sigue? Vamos, creo, con los tejidos conductores. A ver, te doy un par de segundos si deseas hacer captura. Muy bien, entonces vámonos ahora con los tejidos conductores. Ah, mira, esta parte profundiza lo que acabamos de ver. ¿Te acuerdas aquí en tejido protector te enfaticé que en la epidermis estaban los estomas? Ya, entonces aquí te muestran o te profundizan un poquito lo que son los estomas. Muy bien. Entonces, estamos viendo ahí que los estomas son como que unos poros, orificios, pero que van a estar formados por células. Estas células reciben el nombre de células oclusivas, ¿ya? Entonces, son dos células oclusivas las que van a formar, ¿no? Los estomas y son estas las que se van a abrir y cerrar y que van a permitir entonces lo que es el intercambio de gases. Muy bien, el intercambio gaseoso del interior de la planta con el exterior, ¿no? Y debido a que tienen esa morfología, como estamos viendo por aquí, es que les permite abrirse y cerrarse según lo que la planta necesite, ¿no? De repente necesita, ¿no? Liberar oxígeno o captar CO2. Eso ya depende de las condiciones, ¿no? De la planta, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los estomas. Pero cuando hay crecimiento, vamos a poner acá, pero cuando hay crecimiento lateral o secundario, ¿no? Cuando vamos a poner acá, cuando hay crecimiento, cuando hay crecimiento en grosor, ¿no? O lateral, crecimiento en grosor, ¿no? O sea, lo que se ve en las plantas leñosas, ¿no? Los estomas ya no van a estar, porque tú sabes que los estomas son de la epidermis. Más bien, las lenticelas van a ser las que reemplacen en esta función de poder hacerla, ¿no? El intercambio de gases, como también la transpiración, ¿no? Entonces, las lenticelas van a ser estructuras pequeñas, circulares, alargadas, que se forman en la corteza en la superficie de los troncos, ¿no? Entonces, en los tallos y ramas de muchas especies de árboles, ¿no? Su función, como te dije, al igual que los estomas, solo que los estomas están en la epidermis,
Y las lenticelas ya lo vamos a encontrar en plantas que tienen crecimiento en grosor, como son los árboles. Entonces, las lenticelas van a tener la función de realizar el intercambio de gases, así como lo hacían los estomas, ¿no? Entonces, obviamente esto se da cuando hay crecimiento en grosor. Y como te dije, cuando hay crecimiento en grosor, la epidermis va a ser reemplazada ¿por quién? Va a ser reemplazada por la peridermis. Entonces, eso es en cuanto a las lenticelas, ¿no? Porque ya como los estomas era algo característico de la epidermis, pero cuando hay crecimiento en grosor, vamos a poner acá, cuando hay crecimiento en grosor, la epidermis es reemplazada por la peridermis, ¿no? Es reemplazada por la peridermis, ¿no? Entonces, por esa razón, como ya no hay epidermis, por lo tanto, ya no va a haber estomas, esa función de intercambio ahora la asumen las lenticelas cuando hay crecimiento en grosor. Muy bien, entonces eso es lo que se quería añadir con respecto, ¿no? A los tejidos protectores. Y me parece que también más abajito hay una información con respecto a un tejido que se halla más bien en la corteza de estas plantas leñosas. O sea, estas plantas leñosas son las que tienen crecimiento en grosor, como los grandes árboles. Entonces, vamos a hablar a continuación de la felodermis como un punto adicional de los tejidos protectores, ¿no? Que es justamente una estructura que luego será importante mencionar, ¿no? Vamos a ver. Hacemos captura de ser necesario, te doy un par de segundos y vemos la siguiente información. Muy bien, voy a cerrar. Y acá está la felodermis que te decía. Muy bien. ¿De qué trata esta felodermis? Bueno, te cuento que la felodermis también es un tejido vegetal que se forma hacia el interior del felógeno, ¿no? Entonces, esto es en plantas de crecimiento secundario, ¿no? Esto es, repito, crecimiento secundario son los que crecen en grosor, como es el caso de las plantas leñosas. Entonces, forma parte de la peridermis, ¿no? Esta felodermis forma parte de la peridermis junto con el felógeno y el suber. Muy bien, como lo estamos viendo ahí, el felógeno y el suber, ¿no? Y este tejido está compuesto por células del tipo parenquimáticas y desempeña diversas funciones, como también protección y almacenamiento, ¿no? Entonces, esta felodermis, repito, se origina por división del felógeno, ¿no? Que es también un tipo de meristemo secundario. Esto se da hacia el interior del tallo o de la raíz, ¿no? Como te dije, las células que conforman esta felodermis van a ser células vivas, muy bien, que como te dije, del tipo parenquimático que vamos a ver en un ratito, que están los parénquimas, ¿no? Entonces, eh, pero estas, como te decía, su función viene a ser tanto de almacenamiento como protección, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la felodermis, ¿no? Nada más, ¿qué más agregar? Formado, dice que a partir de una meristema secundaria, claro, como te dije, a partir del felógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que quería añadirte con respecto a la felodermis, que es un tejido formado por células parenquimáticas.
Y estas células parenquimáticas, ¿qué son? ¿Qué es el parénquima? ¿Qué son los tejidos fundamentales? Entonces, este tejido fundamental o parénquima son tejidos de relleno, ¿no? Tejido de relleno para cualquier órgano de la planta, como puede ser el tallo, como puede ser la raíz, como pueden ser los frutos, ¿no? Entonces le sirve de relleno. Y por lo tanto, para poder cumplir esta función, las células deben tener ciertas particularidades, ¿no lo crees? Entonces, no creo que sean células aplanadas, ¿verdad? Tienen que ser células un poco más, de repente, con vacuolas desarrolladas, que puedan ser células un poco turgentes. Además, la forma de las células son poliédricas, ¿no? Que van a presentar, como te dije, vacuolas bastante desarrolladas. Muy bien. Entonces, de esa manera van a poder elaborar, almacenar diversas sustancias. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de parénquima podemos encontrar? Porque dependiendo de la función, ¿no? O dependiendo también de su localización, está la función y su estructura. Entonces vamos a presentarte a continuación los diferentes tipos de parénquimas vegetales que puedan existir. Muy bien, hacemos captura, por favor, si crees conveniente. Te doy un par de segundos. Disculpe, están con el audio desactivado. Entonces, como te decía, existen diferentes tipos de parénquima, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización, va su estructura y función. Por ejemplo, hay parénquimas que están relacionados, involucrados con el proceso de fotosíntesis. Y para que puedan cumplir esta función, sus células deben tener abundantes cloroplastos, ¿no lo crees? Cloroplastos que van a ser justamente organelas que van a tener la clorofila. Y eso es algo que ya hemos hablado la semana pasada. Tú sabes que la clorofila es el pigmento por excelencia del proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿dónde crees que deba estar este tipo de parénquima? ¿Cuál es el mejor lugar para que pueda localizarse? ¿Bien adentrado en la planta? No, ¿verdad? Tiene que estar justamente muy cerca, ¿no? Entonces, se encuentra en el mesófilo, por ejemplo, de las hojas y también en tallos verdes, tallos jóvenes, ¿no? Entonces, ahí abunda este tipo de parénquima clorofiliar. Por otro lado, también existe un parénquima de reserva. Obviamente, como su nombre lo indica, su función será la del almacenamiento de sustancias. Muy bien. Entonces, ¿dónde crees que pueda estar este tipo de parénquima? Se debe encontrar para que pueda cumplir esta función de almacenamiento de sustancias. Debe encontrarse en alguna zona, ¿no? Obviamente, zonas donde se da justamente el almacenamiento, como puede ser, por ejemplo, raíces o los tallos subterráneos, como en la papa, por ejemplo, o los bulbos o los rizomas, las semillas también, ¿no? Necesitan parénquima de reserva, el mesocarpo de los frutos. Entonces son partes de la planta, de algunas plantas, donde se necesita este parénquima de reserva. Porque recuerda, ¿no? Las células, debido a que tienen abundantes vacuolas, ¿no? O plastidios de reserva, van a poder almacenar estas sustancias. Muy bien. Por otro lado, tenemos un parénquima acuífero. ¿No? Esto, como te das cuenta y con el nombre nada más lo dice, este parénquima acuífero va a permitir almacenar agua. Muy bien. Entonces, eh,
Sus células van a tener que ser grandes, paredes delgadas para que pueda darse el transporte del agua. ¿Y dónde crees que puede abundar este parénquima acuífero? Pues en hojas, tallos de plantas suculentas. Ya sabes que son las plantas suculentas, ¿no? Estas plantas carnosas, por decirlo así, donde estas van a almacenar grandes cantidades de agua debido a que estas plantas generalmente pueden estar en ambientes, ¿no? Secos, desérticos, ¿no? Entonces, por eso que estas han desarrollado este tipo de parénquima para poder almacenar gran cantidad de agua. Y finalmente tenemos el parénquima aerífero, ¿no? Este parénquima aerífero, ¿no? Va y, aunque no creas, almacena gases, aire, ¿no? Y tú dirás, profesora, ¿y por qué tendría que una planta almacenar gases y aire? Pues hay plantas acuáticas, ¿no? Debido que estas de repente se enraizan en las profundidades del ambiente acuático, necesita llegar a captar la luz. Entonces, ellas desarrollan estructuras a manera de flotadores que salen y emergen a la superficie. Entonces, para que estas estructuras puedan flotar, obviamente, así como el flotador que está lleno de aire, igualito debe tener un tejido que almacene aire y de manera que tenga menor peso y pueda flotar en la superficie. Muy bien, entonces de esa manera tenemos que ciertas hojas o tallos o raíces no van a tener este tipo de parénquima aerífero de estas plantitas flotantes. Muy bien, entonces ya sabes que esas estructuras favorecen para que la planta pueda captar la luz solar, importante para su proceso de fotosíntesis. Muy bien, chicos. Perfecto. Hasta aquí tenemos alguna consulta. Todo está claro. Me comentan. Te doy un par de segundos para que hagas captura de ser necesario. Muy bien. Ahora estamos con otro tipo de tejido, ¿no? Ya hemos hablado, acabamos de hablar de los parénquimas o tejidos fundamentales. Y ahora corresponde hablar de los tejidos de sostén, ¿no? Como su nombre lo indica, la función que tienen los tejidos de sostén son de formar un sistema mecánico o de soporte o de esqueleto de la planta. Esa es la función que va a tener este tipo de tejido, ¿no? Dar soporte o esqueleto a la planta. Muy bien. Ahora, para que pueda cumplir con esta función, sus células tienen que tener paredes engrosadas, ¿no? Estas paredes engrosadas de manera parcial o total. Y aquí vamos a ver a continuación dos tipos de tejido de sostén. Uno de ellos es el famoso colénquima. El colénquima, ¿no? Sus paredes están parcialmente engrosadas con celulosa, ¿no? Tú sabes que la celulosa es el polisacárido que está presente en las paredes celulares, pero estas células van a ser células con protoplasma, ¿ya? Estas van a ser células vivas. Ujú. Células vivas, obviamente, que tienen protoplasma. Es el término que se usa para hacer referencia a que las células se encuentran vivas.
y está presente en hojas y tallos, dando soporte a las plantas. Pero también vamos a encontrar, ¿no? Otro tipo de tejido de sostén y este se llama el esclerénquima. El esclerénquima ya sus células van a ser carentes de protoplasma, o sea, van a ser células muertas, ¿ya? Son células muertas, o sea, células vegetales muertas, claro, que carecen, obviamente, carecen, ¿no? De protoplasma. Van a carecer de protoplasma. A eso hace referencia una célula muerta. Entonces, su pared celular obviamente ya va a ser de otra composición, ¿no? Sus paredes van a estar ya eh, lignificadas y esto es gracias a un componente diferente a la celulosa, es un componente llamado lignina, ¿no? Entonces, decimos que están lignificadas, por lo que le dan esa estructura rígida y gruesa, dura, ¿no? Entonces, esto le da pues una función de sostén y resistencia muy bien al tejido. Por lo tanto, va a estar presente bien en tallos y como también en las raíces. Muy bien. Ambos, entonces, tanto colénquima como esclerénquima, van a ser tejidos que van a dar soporte, van a ser como esqueleto de la planta. Y fíjate las diferencias. El colénquima está conformado por células vivas y el esclerénquima por células muertas cuyas paredes están lignificadas. Muy bien, eso por favor tienes que enfatizar en tu repaso, cuando estudies tienes que enfatizar estos puntos claves, ¿no? Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor. Hasta aquí tenemos alguna duda o consulta, me comentan. Muy bien. Vamos a hablar a continuación de los tejidos conductores, ¿no? Como su nombre lo indica, son tejidos que van a tener la función de la conducción, o mejor dicho, van a ser tejidos por donde van a pasar los fluidos, los líquidos, la savia, ¿no? Libremente por toda la planta. Pero tú sabes que la savia puede ser savia bruta, como también la savia elaborada. Entonces, ¿quién llevaba la savia bruta? Esto es la savia conformada por agua y sales minerales, ¿no? Entonces es el xilema, ¿no? Savia bruta. Y la savia elaborada es la que tenía justamente todos los nutrientes obtenidos luego de la fotosíntesis. La savia elaborada, por lo tanto, va a ser transportada por el floema. O sea, ambos tienen la función de transporte. La diferencia es que el xilema, como te dije, transporta savia bruta, esto es agua, ¿no? Y sales minerales, ¿no? Y el floema, la savia elaborada, que conforma todos los nutrientes obtenidos luego de la fotosíntesis. Por esa razón, la estructura o los tipos de células que van a llevar esta función, por ejemplo, por ejemplo, con respecto al xilema, las células que van a conformar este tipo de conducto van a ser células muertas.
Estas células muertas alargadas van a formar como que una especie de conductos por donde va a pasar la savia bruta. Entonces, estas células muertas, ¿no? Van a tener también o van a estar conformados por este componente llamado la lignina. Muy bien. ¿Y qué podemos decir de las tráqueas y traqueidas, ¿no? Del xilema. Entonces, estas traqueidas y las tráqueas van a ser los tipos de elementos traqueales en el xilema de las plantas. Ambos, tanto tráqueas como traqueidas, van a ser encargados del transporte de la savia bruta, pero con estructuras diferentes o distintas. Por ejemplo, las traqueidas, las células son alargadas, cónicas, mientras que las tráqueas van a ser más cortas y anchas y están formadas por la unión de varias células con perforaciones. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre traqueidas y tráqueas, ¿no? Pero ambos van a ser los principales elementos traqueales a nivel del xilema. Por otro lado, tenemos al floema, ¿no? Recordando que transporta la savia elaborada y los elementos del floema van a ser los tubos cribosos, que van a ser los elementos conductores a nivel del floema, ¿no? Y se componen de células vivas, ¿no? Son células vivas, alargadas, unidas extremo a extremo, ¿no? Cuyas paredes transversales están perforadas por las placas cribosas. Entonces, como te dije, su función era de transportar los nutrientes, la savia elaborada, ¿no? Esto es azúcares, va a transportar proteína, otras sustancias desde las hojas, donde ocurrió la fotosíntesis, hacia otras partes de la planta, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los tejidos conductores. En breve vamos a ver algunas imágenes que van a reforzar lo que te acabo de mencionar. Una pequeña imagen nada más. Quisiera añadirte que las células del floema son células anucleadas, ¿ya? Son células vivas, muy bien, pero que han perdido su núcleo. Vamos a poner acá. Las células eh, el- las células del floema, o ponemos acá. Las células son anucleadas, o sea, han perdido el núcleo. Por ello, tiene acoplado células acompañantes. Acompañantes. Estas células acompañantes sí ya van a ser células nucleadas, acompañantes, que van a ser nucleadas para compensar esta pérdida de... Muy bien, ¿listo? Entonces, por favor, hacemos captura de esa parte y te voy a mostrar rápidamente una imagen de la ubicación de cada uno de estos tejidos en la planta. Muy bien. Y tenemos aquí un corte transversal, ¿no? El tallo. Y siempre recuerda que en la zona medular vamos a encontrar al xilema, formando parte de lo que se llama la madera, ¿no? Entonces, y alrededor vamos a encontrar al floema. Muy bien, que está involucrado, como te dije, el floema en el transporte de la savia elaborada, aquella que va a llevar los nutrientes desde las hojas hasta cada rincón de la planta. En cambio, el xilema toma el agua de las sales minerales, o sea, partiendo del agua y las sales minerales desde la raíz,
¿no? El xilema tiene la labor de llevar esta savia bruta, el agua, sales minerales, hasta las hojas. Muy bien. Para finalizar esta explicación, vamos a hablar a continuación de los tejidos secretores, ¿no? Los tejidos secretores van a ser tejidos cuyas células van a producir sustancias. Estas sustancias pueden ser aceites esenciales, pueden ser resinas, pueden ser látex, alcaloides, ya depende del tejido secretor. Es así que algunas plantas van a presentar pelos glandulares que van a secretar aceites esenciales. Si tú dirás, profesora, ¿y qué es un aceite esencial? Bueno, el aceite esencial es una sustancia que emite o emana un aroma característico. Por ejemplo, el olor de una mandarina es muy diferente al olor de repente de una banana o de repente de determinada flor. Es porque cada estructura tiene un determinado tipo de aceite esencial que le da ese aroma característico a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esos aceites esenciales van a ser secretados a nivel de pelos glandulares. Pero las cavidades que contienen estos aceites, que almacenan estos aceites, son las cavidades secretoras. Ya son cavidades que van a contener, almacenar estos aceites. Los nectarios es un término de repente bastante conocido por ustedes porque algunas veces de repente has tomado el néctar de alguna flor, ¿no? Y es que el néctar es una solución azucarada, ¿no? Que va a atraer la atención de insectos, de aves y de otros animales, ¿no? El néctar, al ser una sustancia azucarada, obviamente vamos a encontrar diversos azúcares en su composición. Muy bien. Y finalmente los tubos laticíferos, ¿no? Algunas plantas van a producir el látex. Y es que el látex, esta sustancia de consistencia lechosa, va a ser producida por algunas células o grupos celulares que tienen bastantes vacuolas. Este líquido contiene agua, contiene goma, contiene alcaloides, amiloplastos, entre otros componentes. Muy bien, entonces esos son los tejidos secretores. Recuerda que la planta secreta, no excreta. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso es en cuanto a los tejidos secretores. Muy bien. Y hasta aquí hemos hablado, ¿no? De algunos de los tejidos vegetales, ¿no? Hemos hablado de los tejidos meristemáticos, de los tejidos protectores, de los tejidos de sostén, los parénquimas, los protectores, los conductores y los secretores. Muy bien. Hay que repasar bien los puntos claves que te he brindado. Muy bien, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda, todo está claro. Entonces, hemos terminado la primera parte de la clase. Hemos hablado de los tejidos vegetales. Ahora corresponde hablar de los tejidos animales. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Muy bien, y vamos a hablar de los tejidos presentes en los animales. Muy bien. Recuerda que, una vez más, un tejido no solamente es un conjunto de células, sino que es una agrupación de células que van a estar dispuestas en una organización específica, ¿no? Pero un tejido, como te dije, no solamente es células, también puede encontrarse la matriz, ¿no? Que le va a dar propiedades específicas para que puedan cumplir su función específica. Muy bien. Y en animales existen cuatro tipos, acuérdate, son cuatro los tipos de tejido animal, ¿no, profesora? Pero yo me acuerdo de más, ahorita te explico. Son cuatro: el epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son cuatro tejidos animales. Y cada uno de ellos va a tener características
Como te dije, esa característica particular, ¿no? Esto se debe, uno, al tipo de célula que la compone, como también a la matriz extracelular que le va a dar propiedades específicas al tejido. Entonces vamos a ver a continuación, con ayuda de un cuadro bastante resumido, acerca de las características, la función y dónde ubicamos este tipo de tejido o cada tipo de tejido. Muy bien, vamos entonces al siguiente cuadro para poder entender un poquito acerca de los tejidos animales, ¿no? Voy a achicar un poquito nada más para poder ver, ¿no? La totalidad. Muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces comenzamos con el tejido epitelial. El tejido epitelial, muy bien, lo tenemos por aquí. Este tejido epitelial eh, se encuentra, por ejemplo, en la piel, en el tracto digestivo, en los alvéolos, o sea, es como que un tejido que va a permitir no tanto la protección, la absorción, la secreción, la reproducción. Es un tejido, pues, un poco, ¿cómo decirlo?, de recubrimiento, ¿no? Entonces, por esa razón es que estas células que van a conformar el tejido epitelial van a ser células con poca diferenciación, pero que tiene escasa sustancia intercelular. Muy bien. Por lo tanto, va a ser avascular, o sea, no pasan vasos sanguíneos y se van a apoyar sobre una membrana basal, ¿ya? Para que me puedas entender mejor lo que te estoy diciendo, ¿no? Por aquí nos vamos a ayudar de una imagen rápidamente, ¿listo? Para poder entender un poco acerca del tejido epitelial, ¿no? Entonces, el tejido epitelial, ¿no? Como te decía, puede ser tanto de revestimiento como epitelio glandular, ¿no? Y a su vez, este epitelio de revestimiento, como ves, las células, dependiendo de la forma, puede clasificarse en epitelio plano o epitelio cúbico, si las células tienen una forma cúbica, o si las células tienen una forma cilíndrica, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, se le llama epitelio cilíndrico. Muy bien. Entonces, cuando vemos que solamente se trata de una sola capa, decimos que el epitelio es simple, porque estamos viendo solamente una capa. Entonces sería acá simple plano, acá sería simple cúbico, acá sería simple cilíndrico, ¿no? Pero cuando ya el epitelio tiene más capas, entonces ahí decimos que es estratificado. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un estratificado plano, ¿no? O un estratificado cúbico, ¿no? Entonces, eso es porque tiene más de dos capas. También tenemos un epitelio llamado pseudoestratificado, o sea, se llama pseudo porque da la impresión de que tuviese varias capas, pero si lo ves bien, solamente hay una sola capa. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque todas las células caen sobre la misma membrana basal y es algo característico de las células del epitelio, del tejido epitelial, que las células van a caer sobre una membrana basal, como estamos viendo en las imágenes, caen sobre una membrana basal. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a algunos tipos de tejido epitelial. Ah, y no quiero olvidarme también del epitelio de transición, que es un epitelio que va a cambiar de estado o forma de acuerdo al estado, por ejemplo, de la vejiga. Cuando la vejiga está vaciada de orina, o sea, está libre, el epitelio está como que relajado, ¿no? Pero a medida que la vejiga se llena, las células comienzan a cambiar de forma, a una forma más distendida, como lo que estamos viendo a continuación con esta imagen, ¿no?
De relajado pasa a un estado distendido. Entonces el epitelio cambia de forma y es un epitelio polimorfo o de transición. Y lo vemos, por ejemplo, en la vejiga. Y finalmente, un epitelio glandular, que también es un tejido epitelial, es aquel que forma parte de las glándulas. Recuerda que las glándulas pueden ser glándula exocrina o glándula endocrina. Recuerda que exocrina es porque el producto es liberado al exterior y la endocrina es porque el producto es liberado en un vaso sanguíneo. Muy bien, como son las hormonas. Profesora, ¿y hay glándulas que cumplen ambas funciones? Sí, eso se llama glándula mixta, como es el caso del páncreas. Muy bien. Listo, chicos, por favor, hacemos captura. Espero que con esta imagen hayas tenido una mejor fijación de la información, ¿no? Del tejido epitelial con respecto a las características. Y como te das cuenta, en este tejido epitelial es muy difícil que pase un vaso sanguíneo. Por eso que decimos que es avascular y como están bien pegaditos célula con célula, forman bastante complejos de unión y por esa razón también es que hay escasa sustancia intercelular. Como te diste cuenta, las células se apoyan sobre una membrana basal. Muy bien, listo. Cierro esto y hiciste captura, imagino, cierro. Muy bien, entonces me voy de nuevo al material. ¿No? Y nos vamos ahora con el tejido, ¿no? Conectivo. Muy bien. Sin antes retroceder o adelantarme un poquito por acá, ¿no? Y ahí está justamente lo que te acabo de explicar. Déjame, ya. Lo que te acabo de explicar con respecto al tejido epitelial, ¿no? Entonces, acá tienes un esquema bien resumido. Muy bien. Donde vemos que el tejido epitelial se clasifica, ¿no? Tal lo que te he mencionado, se clasifica en simple y es cuando solamente se trata de una sola capa, ¿no? Cuando hay una sola capa. Y dependiendo de la forma, ese epitelio puede ser plano si las células son aplanadas. Es cúbico si las células son altas, ¿no? No son altas pero anchas, ¿no? Como forma de cubo, ¿no? Y cilíndrica es cuando son más o menos hexagonales, ¿no? Entonces, esto es un epitelio simple, tanto plano, cúbico como cilíndrico, de acuerdo a lo que vimos hace un rato con la imagen, hemos entendido un poco mejor, ¿verdad? Luego teníamos el estratificado, que es aquel que está formado por más de dos capas, o sea, varias capas de células, ¿no? Y ahí podríamos encontrar, ¿no? Tanto el cúbico como el plano. Pero también tenemos una clasificación llamado no queratinizado y el estratificado queratinizado, ¿no? Entonces, luego también hablamos del pseudoestratificado, que era aquel que tenía una sola capa, pero daba la impresión que eran varias, ¿no? Entonces, eso es el pseudoestratificado. Luego tenemos el glandular, ¿no? Como te dije, este tejido sí, este tejido glandular son justamente relacionados con la secreción, ya que la glándula puede ser tanto exocrina como puede ser endocrina, ¿no? Pero ambos van a liberar un producto, ¿no? Que puede ser liberado tanto directamente a la sangre, como sucede en la endocrina, o liberado al exterior, como se trata de la glándula sudorípara, por ejemplo, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay una clasificación y a su vez también te proponen ejemplos. Esa es la tarea que quiero darte. Apréndete los ejemplos para cada caso. Ahí te están poniendo, en la mayoría de casos, te están poniendo ejemplos. ¿Qué estructuras presenta tejido epitelial tanto simple
o estratificado o pseudoestratificado o glandular. Muy bien. Repito, en el tejido epitelial hay escasa sustancia intercelular. ¿Por qué? Porque las células están bien pegaditas entre ellas. No hay vasos sanguíneos, descansan sobre una membrana basal y las células se pueden regenerar. Claro, por ejemplo, nuestra piel está continuamente regenerándose, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque ahí sufre descamación. Entonces, eso es en cuanto al tejido epitelial y su clasificación, ¿no? Hay que repasar esa parte, chicos. Muy bien. Entonces, acá abajito tengo una imagen, ¿no? Tal cual te la mostré hace un momento, con respecto a los tipos de epitelio, tanto de revestimiento como el glandular. Ya sabemos que los de revestimiento pueden ser simple, cúbico, simple, cilíndrico, pueden ser estratificado no plano, estratificado cúbico, pueden ser pseudoestratificado y el de transición, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la imagen que te presenté hace unos minutos. Y el epitelio glandular, recuerda que pueden ser exocrino cuando el producto es liberado al exterior, gracias a que tiene un conducto exterior. Y el endocrino es cuando el producto es liberado a nivel del vaso sanguíneo, o sea, directamente a la sangre, como sucede con las hormonas. Muy bien. Profesora, te dije hace un rato, ¿qué pasaba si existe una glándula que tiene tanto componente exocrino como endocrino? ¿Puede ser? Sí, y eso se llama glándula mixta, como es el caso del páncreas, ¿no? El páncreas, como lo estamos viendo por aquí, se trata de una glándula mixta. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, recordar, ¿no? Que el epitelio puede ser tanto de revestimiento como glandular. Muy bien, chicos. Entonces, esto ya lo hemos visto hace unos minutos cuando te mostré una imagen más grande. Muy bien, entonces hasta aquí corresponde la parte de tejido epitelial. Nos vamos ahora con el tejido conectivo. Para eso regreso a ese cuadrito que estaba acá arribita. Muy bien. Y te presento el tejido conectivo. El tejido conectivo, también llamado conjuntivo, aquí sí hay abundante sustancia entre célula y célula, ¿no? Y además podemos decir que el tejido conectivo tiene una gran variedad de células. Y recuerda que el origen del tejido conectivo es a nivel del mesodermo. Profesora, ¿y del tejido epitelial no lo dijo? Bueno, el tejido epitelial, la verdad, se origina de los tres, tanto del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Se origina de los tres tejidos embrionarios. El tejido conjuntivo o conectivo se origina, como dice allí en el cuadro, se origina del mesodermo. Recuerda que la función del conectivo, y lo vamos a ver en un rato con algunos ejemplos, tiene que ver con el relleno, el sostén y la defensa. Recuerda que la ubicación donde podemos encontrar este tipo de tejido puede ser en los tendones, en la sangre, en los huesos, por mencionar algunos ejemplos. Muy bien. Entonces vamos a ver a continuación, ¿no? Un pequeño mapa conceptual donde podemos ver a su vez la clasificación, la gran clasificación de este tejido conectivo. Porque tú dirás, profesora, usted me ha presentado estos 4 tejidos, epitelial, conectivo, muscular y nervioso, pero yo me acuerdo de más tejidos, profesora. Ahora te voy a explicar. Y es que el tejido conectivo, pasa a la siguiente, chicos, a su vez se puede subclasificar en otros. Y ahí viene la gran diversidad, ¿no? El tejido conjuntivo, ¿no? Puede ser, ¿no? Vamos a poner aquí, acá está, ¿no? El tejido conectivo puede subclasificarse en estos tejidos que estamos viendo a continuación. El tejido conectivo puede clasificarse en
tejido embrionario, tejido propiamente dicho, el tejido conectivo especializado. A su vez, el tejido conectivo embrionario se subclasifica en mesenquimático y mucoso. El propiamente dicho se clasifica en laxo, denso, elástico y reticular. Y a su vez el especializado se clasifica en adiposo, cartilaginoso, óseo y tejido sanguíneo. Profesores, bastantes, sí. Por eso que tienes que repasar bien esta parte, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de estos tejidos, cada uno de ellos, ¿no? Nos vamos a ayudar de una imagen también para poder entender mejor. Muy bien. Si te digo y te añado que un tejido conectivo va a tener abundante matriz extracelular. Entonces vamos a poner acá algo característico, es que tiene abundante matriz extracelular. Y por esa razón es que vamos a encontrar fibras, como son fibras colágenas, vamos a encontrar también fibras elásticas. Muy bien. Vamos a encontrar también fibras reticulares. Muy bien. Van a ser fibras que van a componer esta matriz extracelular. Muy bien. Entonces vamos a hablar a continuación. Voy a poner los puntos claves para cada tipo de tejido o cada subtipo, ¿no? Entonces vamos con el tejido embrionario. Y dentro del tejido embrionario tenemos el tejido mesénquima o mesenquimatoso y también tenemos el tejido mucoso. Muy bien. Entonces, recuerda que tanto estos tejidos mesénquima y mucoso son tejidos embrionarios, ¿no? Derivados del mesodermo, como ya lo dijimos, ¿no? Recuerda que el mesénquima se encuentra dentro del embrión, ¿no? Vamos a poner acá el punto clave. Vamos a poner acá en azulito, el mesénquima se encuentra, no es típico del embrión. Muy bien, y da origen a otros tejidos conectivos. Va a dar origen luego a los huesos, cartílagos, músculos. Por otro lado, el tejido conectivo mucoso, también conocido, acuérdate, lo estamos poniendo por acá, como la gelatina de Wharton, como la gelatina de Wharton. ¿Listo? Se localiza en el cordón umbilical y rodea los vasos sanguíneos para protegerlos. Muy bien, eso es en cuanto a estos tejidos embrionarios. Nos vamos ahora con el tejido propiamente dicho. Muy bien. Entonces, con respecto al tejido propiamente dicho, tenemos a su vez, ¿no? El tejido conectivo laxo y se le llama así por el tipo de fibra que abunda, ¿no? Por ejemplo, en el tejido conectivo laxo, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? Que abunda tejido o una mezcla, ¿no? De tejido elástico con colágeno, ¿ya? Por eso que se llama laxo. Recuerda que el laxo es algo relajado. Y las fibras colágenas son bastante densas. Entonces, cuando se mezclan las fibras colágenas y elásticas, hace que el tejido sea algo bastante relajado, ¿no? Entonces, por eso que es la combinación de las fibras colágenas, o sea, ese tejido conectivo abunda, o mejor dicho, en su matriz vamos a encontrar fibras colágenas y elásticas, o sea, ambas, la combinación de ambas. Muy bien. En cambio, en el tejido conectivo ya denso,
ahí sí vamos a encontrar abundantes fibras colágenas, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar abundantes fibras colágenas. Muy bien. Y esto hace de que obviamente este tejido sea un poco más resistente, ¿no? Y se dice que es regular porque están orientados estas fibras en paralelo, ¿no? Lo que le otorga resistencia en una dirección. Por ejemplo, el regular lo encontramos en los tendones y en los ligamentos. Entonces vamos a poner acá las fibras se encuentran en paralelo, fibras en paralelo, fibras en paralelo. Muy bien, o sea, están dispuestas de manera ordenada. Profesora, no comprendo. A ver, ahí no puedo sacar de aquí. Ya, después te enseño la imagen. Ya, porque no puedo salir de mi herramienta de dibujo. Luego tenemos el conectivo denso irregular. Esto es cuando las fibras están orientadas en múltiples direcciones, ¿no? Están orientadas las fibras, orientadas en varias direcciones. O sea, todo como que desordenado, ¿no? Por eso que le llaman irregular. Muy bien. Entonces, esto le va a proporcionar resistencia en diferentes planos. Por ejemplo, se encuentran en las cápsulas de los órganos, ese tipo de tejido denso irregular. Luego tenemos el tejido conectivo elástico. Obviamente, este tipo de tejido obviamente abunda pues gran cantidad de fibras elásticas, ¿no? Debido a la proteína o gracias a la presencia de la proteína elastina, lo que le confiere una gran elasticidad. Por ejemplo, las paredes de las arterias grandes van a presentar bastante tejido conectivo elástico. Muy bien, repito, esto es gracias a la presencia de las fibras elásticas. Y finalmente el tejido conectivo reticular, ¿no? Este tejido conectivo reticular, como su nombre lo indica también, abundan las fibras reticulares. Muy bien. Entonces, en este tipo de tejido reticular, ¿no? Vamos a poder reconocer, ¿no? Eh, por ejemplo, la presencia de este tejido en órganos linfáticos también ayuda a organizar las células dentro de los órganos, como es el vaso, los ganglios, entre otros. Muy bien. Y recuerda que este tipo de tejido abundan las fibras reticulares. Muy bien, entonces eso es en cuanto al tejido conectivo, tanto embrionario, hemos hablado, el propiamente dicho, acabamos de terminar, y ahora nos vamos con el especializado. Ahí sí encontramos a varios tejidos muy conocidos por ustedes, ¿no? Tú decías, profesora, ¿y dónde ubicamos el adiposo? ¿Dónde ubicamos el cartilaginoso? El tejido óseo y la sangre, que también es un tejido, pero un tejido líquido, ¿no? Entonces, estos tejidos van a estar dentro del tejido conectivo o formando parte del tejido conectivo. Es así que el tejido adiposo, chicos, este tejido adiposo, a su vez puede ser, ¿no? De dos tipos. Entonces, este tejido adiposo recuerda, también conocido muchas veces como la grasa corporal. Este tejido cumple muchas funciones, como es la de almacenamiento de energía, aislamiento térmico, ¿no? Entre otros. Pero hay dos tipos, como te acabo de mencionar. Hay uno que se le dice el tejido unilocular, ¿no? Este unilocular, ¿no? Tiene un solo lóculo, ¿no? Muchas veces se le dice el tejido adiposo blanco, ¿no? Este es el más común. Su función es el almacenamiento de energía, ¿no? Tiene, como te decía, un solo lóculo. Esto es una única y gran vacuola de lípido,
que va a comprimir al núcleo y a las demás organelas hacia la periferia, ¿ya? En cambio, el multilocular, ¿no? Es más abundante en recién nacidos, en animales que están hibernando. Este tejido multilocular, también conocido como la grasa parda, tiene adipocitos más pequeños, pero que contienen múltiples vacuolas de lípidos, lo que le da ese color característico. Y por lo tanto, la función del multilocular es la de la termogénesis, es decir, la de la generación del calor. Muy bien, entonces recordar que el único unilocular es blanco, grasa, tejido blanco, le dicen, tejido adiposo blanco, y el multilocular es lo que se conoce como el tejido adiposo pardo o grasa parda. Muy bien. Entonces, este último, el multilocular, es que sus adipocitos tienen varias vacuolas y esto le da, uno, su color característico y dos, le permite realizar la termogénesis o la generación de calor. Muy bien, nos vamos ahora con el tejido especializado cartilaginoso. Muy bien. Este tejido cartilaginoso también es un tipo, ¿no?, de tejido conectivo que le va a dar flexibilidad, le va a dar firmeza al cuerpo. Y recuerda que no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervio, no hay nervio y su función, como te dije, es dar soporte, protección y dar flexibilidad en varias partes del cuerpo. Ahora, las células que la conforman son los condrocitos, ¿no? Y van a presentar una matriz extracelular bastante flexible. Muy bien. Recuerda que los condrocitos son células que se encuentran en cavidades llamadas los condroceles. Muy bien. Y el pericondrio, acuérdate, viene a ser una capa de tejido conectivo que rodea la mayor parte del cartílago y provee la nutrición. Pero existen tipos, son tres tipos, ¿no? Tenemos el hialino, que es el más común, ¿no? Tiene un aspecto vítreo, por decirlo así. Y se encuentra, por ejemplo, primero cuando hubo el desarrollo del bebé, inicialmente el esqueleto es cartílago, entonces abunda este tipo de cartílago hialino. Pero ya cuando eres adulto, Eh, este se va a encontrar en la superficie de articulaciones, en las paredes de las vías respiratorias, ¿no? Como es la nariz, laringe y tráquea, ¿no? Y en cuanto al tejido elástico, ¿no? El elástico, por ejemplo, contiene numerosas fibras elásticas y por esa razón se encuentra en el pabellón auricular y también en la epiglotis. En cambio, el cartílago fibroso, ese sí tiene gran concentración de fibras de colágeno, por eso que es más denso, más resistente, lo hace resistente a la tracción, y por esa razón, como es más resistente, se encuentra entre los discos intervertebrales, o sea, entre vértebra y vértebra, encontramos este tipo de cartílago fibroso. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al tejido cartilaginoso. Muy bien, repito entonces, el hialino, el más abundante, el más común, mejor dicho, se encuentra cuando hubo el desarrollo del bebé en las primeras etapas. El esqueleto cartilaginoso estaba conformado por este tipo de cartílago y ya ahora en la adultez, recuerda que se encuentra en estructuras de las vías respiratorias superiores, nariz, laringe, tráquea. El elástico, recuerda que lo podemos encontrar en el pabellón auricular y en la epiglotis. Y el cartílago fibroso se encuentra, ¿no?, entre las vértebras, formando los discos intervertebrales. Muy bien. Nos vamos ahora con el tejido conectivo especializado óseo, ¿no? El tejido óseo. El tejido óseo es un tejido importante
que forman los huesos, da soporte estructural, protege a órganos vitales y permite, claro, el movimiento al servir como inserción para los músculos, ¿no? ¿Qué células tiene el tejido óseo? Vamos a encontrar células como son los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y, claro, una matriz extracelular mineralizada que tiene colágeno y sales de calcio, que le van a dar esa dureza característica. Pero existen dos tipos de tejido óseo. Tenemos el compacto, ¿no? Que es una capa externa, y el esponjoso, que es una capa interna que contiene ya la médula ósea. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al tejido óseo. Muy bien. Solamente para recalcar acerca de sus células, voy a poner acá porque es importante mencionar acerca de los osteoblastos, ¿no? Osteoblastos. Recuerda que los osteoblastos van a ser células que, pero, disculpen, van a ser células que van a producir y depositar la matriz ósea. Los osteocitos, muy bien, los osteocitos son otro tipo de células, muy bien. Esas células, los osteocitos, se van a encargar osteocitos. Estas ya son las células maduras que se encuentran dentro de la matriz. Y los osteoclastos son otras células, osteoclastos, son las células que descomponen y reabsorben la matriz ósea durante la remodelación constante del hueso. Muy bien, eso es en cuanto a los tipos de células de tejido óseo. Y para terminar, tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido conectivo líquido especializado que va a transportar, como ya sabemos, oxígeno, nutrientes, hormonas, elimina desechos. Pero ¿qué células vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, a los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos. Vamos a encontrar a los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos. Y vamos a encontrar también a los trombocitos. Muy bien. Ahora, recuerda que la matriz del tejido sanguíneo va a ser conocida como el plasma. Muy bien, el plasma es la parte líquida de este tejido y está compuesta principalmente por agua. Muy bien. Luego tenemos a los glóbulos rojos. Estos eritrocitos recuerda que transportan el oxígeno gracias a la presencia de la hemoglobina. Pero recuerda, el glóbulo rojo, o también conocido como eritrocito, carece de núcleo. Luego tenemos los glóbulos blancos. Y aquí es donde vamos a profundizar un poquito más. Los glóbulos blancos, o también conocidos como leucocitos, a su vez se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Estos leucocitos se dividen en el grupo de los agranulocitos y los granulocitos, ¿no? Recuerda que de manera general los leucocitos o glóbulos blancos forman parte del sistema inmune, ¿no? Y estos glóbulos agranulocitos significa que no tienen gránulos en su citoplasma, como es el caso de los monocitos, como es el caso de los linfocitos. Y dentro de los granulocitos tenemos, ¿no?, los neutrófilos, tenemos los basófilos y tenemos a los eosinófilos. Recuerda que estos tres van a contener gránulos en su citoplasma. Muy bien. De todos estos, los más abundantes, ¿no? Van a ser los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos van a ser los
más abundantes, van a ser o van a conformar la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas y fúngicas. Entonces vamos a poner aquí, para que no te olvides, los neutrófilos van a ser los más abundantes, ¿no? Son los más abundantes. Profesora, yo creía que los linfocitos, no, los neutrófilos. ¿No? Le siguen en abundancia, le van a seguir los linfocitos, pero los neutrófilos son los que van a representar la primera línea de defensa. Luego le sigue ya los linfocitos en segundo lugar. Y recuerda que los linfocitos pueden ser los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ya? Las células T y B. ¿No? Recuerda que las B producen anticuerpos y los T atacan las células infectadas, ¿no? Los monocitos van a ser los leucocitos o glóbulos blancos que se van a diferenciar, se diferencian en macrófagos. Los monocitos son los que van a diferenciarse en macrófagos. Muy bien. Y son los macrófagos los que se encargan de limpiar las células muertas y de combatir los patógenos. Luego tenemos los eosinófilos que se especializan por combatir infecciones de parásitos, ¿no? Infecciones de parásitos y de respuestas alérgicas también, ¿no? Participan en las respuestas alérgicas. Y de inflamación. Inflamación, a ver, acá he puesto inflación. Inflamación. Uy, ¿qué es? A ver. Inflamación. ¿Ya? Y los basófilos son los menos comunes, están en menos del 1%. O sea, son raros de verlos realmente. Ya que liberan sustancias llamadas, o sea, van a liberar sustancias durante la reacción alérgica en respuesta a las inflamaciones. Ya, esos son los basófilos, es un tipo de glóbulo blanco menos común. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a las células del tejido sanguíneo. Cabe recalcar también que las plaquetas, muy bien, las plaquetas no son células, muy bien. Las plaquetas van a ser fragmentos, muy bien. Entonces, nada más para decirte que las plaquetas o trombocitos van a ser fragmentos celulares, ¿ya? Fragmentos celulares. No vayas a pensar de que son células, ¿ah? Son fragmentos celulares. Muy bien, chicos. Ahora sí, yo creo que puedes hacer una captura de pantalla antes de pasar a la siguiente información. Aprovecha estos puntos claves que he colocado. Me avisas cuando termines para continuar. Muy bien, imagino que ya hiciste captura. Entonces paso al siguiente punto de la clase, ¿no? Vamos a profundizar ahora con ayuda de repente de algunos esquemas, lo que hemos aprendido, ¿no? En estos últimos minutos. Entonces te dije, nada más para recordar, que en la matriz extracelular las fibras que abundan van a ser de tres tipos. Las fibras colágenas, que son justamente las que le dan más densidad o resistencia. Las fibras elásticas, ¿no? Las que le dan flexibilidad. Y finalmente las fibras reticulares.
Muy bien, luego acá tenemos, recuerda que en la clasificación del tejido conectivo está el embrionario y luego el propiamente dicho. Entonces, dentro del propiamente dicho, recuerda que teníamos pues el tejido conectivo laxo, el denso irregular y el regular. Recuerda que entre el regular y el irregular estaba cómo se disponían las fibras, ¿te acuerdas? Yo te decía, en breve te voy a enseñar, ¿no? Entonces te decía, el regular es cuando las fibras se disponen de forma paralela. El irregular es cuando las fibras se disponen en varias direcciones. Ahí está. Muy bien, entonces ahí están los diferentes tipos de tejido conectivo propiamente dicho. Muy bien. Y luego cuando hablamos del especializado, ¿no? Dentro del especializado, a su vez, habían cuatro, ¿no? Comenzábamos con el adiposo. Recuerda que en el adiposo, a su vez, estaba clasificado en el unilocular, ¿no? En el adiposo teníamos el unilocular, o también conocido como el tejido adiposo blanco. ¿Por qué? Porque había una única vacuola llena justamente de lípidos. En cambio, en el multilocular hay varios, ¿no? Adipocitos que tienen sus gotitas de lípidos, entonces esto le da justamente esa coloración característica de ser parda, o también conocido como tejido adiposo marrón, ¿no? Recuerda que este tejido adiposo pardo está presente en los recién nacidos, como también en animalitos que van a estar invernando, ya que este tipo de tejido propicia lo que es la termogénesis o generación de calor. En cuanto al tejido sanguíneo, recuerda que existen, ¿no? Entre las células sanguíneas podemos encontrar a los glóbulos rojos, recuerda que son los que se encargan del transporte de los gases debido a la presencia de hemoglobina, los glóbulos blancos que básicamente participan en la defensa y a su vez vamos a tener dos tipos, los granulocitos, ¿no? Granulocitos porque tienen gránulos y los agranulocitos como es el monocito y el linfocito. Muy bien. Luego tenemos a las plaquetas. Recuerda que las plaquetas son fragmentos celulares, no son células. Y si tú sometes a la sangre a centrifugación, ¿no? Lo que vas a encontrar en la superficie o como sobrenadante va a ser la parte líquida del tejido sanguíneo, lo que se conoce como el plasma. Luego los más pesaditos van a caer al fondo, que son justamente los glóbulos rojos. Y en la parte media es donde van a quedar tanto los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto sí sometes a centrifugación a la sangre. Muy bien. ¿Listo? Hacemos captura si crees necesario. Paso a la siguiente. Y acá están los otros dos tipos de tejido conectivo especializado, el óseo y el cartilaginoso. Con respecto al cartilaginoso, ya hemos dicho, ¿no? Que existen tres tipos de cartílago, el hialino, el elástico y el fibroso. Muy bien, ya te dije también dónde encontramos cada tipo, eso ya no lo voy a volver a repetir, solamente para que mires los tres tipos o recordar nuevamente lo que hemos visto hace unos minutos. Aquí sí debo recalcar nuevamente que hay un tejido conectivo que se va a encargar de la nutrición, tanto del tejido, o mejor dicho, del cartílago hialino y el elástico, nada más de ambos. Y ese tejido que se encarga de la nutrición recibe el nombre de pericondrio, ¿ya? Es el pericondrio, pericondrio. Y solo del hialino y del elástico, no del fibroso. Muy bien. Es un tejido que nutre o abastece en nutrientes y vasos sanguíneos al hialino y al elástico. Muy bien. Luego tenemos el tejido óseo.
Muy bien, el tejido óseo ya lo mencionamos, ¿no? También recuerda que la célula del tejido óseo es el osteocito y recuerda que la matriz que va a estar alrededor del osteocito es una matriz mineralizada. Esto es, presenta sales minerales, ¿no? Y por esta razón es que la matriz se solidifica o se mineraliza, mejor dicho, ¿no? Entonces, de esta manera, la matriz mineralizada forma unas especies de sistemas, así como ves acá, ¿no? Unos sistemas llamados los sistemas Haber, ¿no? Entonces, estos sistemas, ¿no? O también conocido como ostiones, es algo característico del tejido óseo. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto, ¿no? Al tejido óseo. Muy bien. Recuerda que el tejido compacto es el tejido duro, ¿no? El que está en la superficie y el esponjoso es el que se encuentra más adentrado, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos con la siguiente información. Te doy un par de segundos si necesitas hacer captura. Ahora nos vamos con el tercer tipo de tejido eh, conectivo, que es el tejido muscular. El tejido muscular se origina también del mesodermo. Es un tejido fundamental de nuestro cuerpo que permite la contracción. Pero este tejido muscular está conformado por células alargadas llamadas fibras musculares que van a permitir el movimiento y la fuerza. Pero te cuento que existen tres tipos de fibras o de, sí, tres tipos de músculo. Vamos a ver, déjame ver si está el cuadrito por acá. Ahí está. Después regreso al anterior, no te preocupes. Entonces, a mí me interesa este cuadro. ¿Por qué? Porque aquí te presento los tipos de músculo que podemos encontrar. Son tres tipos. El esquelético, o mejor dicho, el estriado, ay, perdón, el estriado, y tenemos por otro lado el liso. ¿Ya? Hasta ahí van dos. Muy bien, dos generales. Pero a su vez, el estriado se subdivide en cardíaco y el esquelético. Así tenemos entonces tres tipos. El estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Cada uno, claro, con características, funciones específicas, ¿no? Y sabemos que las proteínas clave en la contracción va a ser la actina y la miosina que van a justamente deslizarse entre sí y que te voy a contar más adelante. Entonces, básicamente este cuadro es un cuadro comparativo importante que te aprendas este cuadro porque así podemos relacionar la forma que tiene la célula que conforma a cada tipo de tejido con la función que va a presentar. Por ejemplo, en la musculatura esquelética, ¿no? Es aquella musculatura que lo vamos a encontrar sobre los huesos, ¿no? Generalmente. Y la forma que tiene va a ser una forma cilíndrica. Va a tener muchos núcleos en la periferia. Ahora, la acción es voluntaria. O sea, tú puedes de alguna manera eh, controlar ello. En cambio, en la muscular cardíaca, como su nombre le indica, se encuentra en el corazón, la forma, si bien es cilíndrica formando redes, la función ya es involuntaria, porque tú no le dices al corazón, oye, contráete en este momento, no, ¿verdad? Entonces es involuntaria, ¿no? Y se encuentra, como te dije, exclusivamente en el corazón. Ahora, recuerda que en cuanto al número de núcleos de cada célula tiene entre uno o dos núcleos centrales.
En cambio, el esquelético, los núcleos son periféricos. Eso tienes que tener en cuenta. Muy bien. Luego tenemos la musculatura lisa. Ahí sí la forma de la célula es fusiforme, como estamos viendo en la imagen de arriba, ¿no? La forma ya no es cilíndrica, es fusiforme. Y además podemos ver que cada célula tiene un núcleo central. Un núcleo nada más, en la posición central. Y la acción es involuntaria. Al igual que la musculatura cardíaca, la acción es involuntaria. Y claro, ¿acaso tú le dices a tu intestino cuándo contraerse, a tu útero cuándo contraerse? No, ¿verdad? Por eso que es involuntaria, pero lenta. Muy bien, recuerda que su función entonces es la de contracción de órganos internos, ¿no? Lo que se conoce como las vísceras, ¿no? Nuestro intestino, útero, nuestros vasos sanguíneos, entre otros, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los tipos de musculatura. ¿Listo? Entonces, eso es importante que te aprendas. Ahora, con respecto a la musculatura estriada, se le llama así porque presenta zonas claras y oscuras. Y eso es lo que voy a hablar a continuación, ¿no? Donde voy a profundizar es de la musculatura estriada. Muy bien. Esta musculatura estriada es lo que vamos a ver en la imagen que acabo de pasar. Voy a regresar nuevamente a esa imagen y te voy a explicar. Muy rápidamente, claro. Muy bien. Entonces, en esta imagen que vemos por aquí, a ver, voy a subir un poquito más acá, ahí está. Es sarcómero. Ahorita regreso. ¿Ah? Solamente quiero explicarte acá de más a menos. Tenemos aquí, ¿no? Lo que viene a ser la fibra muscular, que a su vez está conformada por varios miofibrillas. Y a su vez estas miofibrillas vamos a encontrar, ¿no? A estas unidades, ¿no? Esas unidades llamadas los sarcómeros. Muy bien, que estamos viendo por acá, cada parte te lo he mencionado, acá está la fibra muscular y a su vez está conformada por los microfilamentos y a su vez por miofibrillas, ¿no? Estas miofibrillas a su vez están conformadas por unidades y estas unidades son conocidas como los sarcómeros. Como te das cuenta, los sarcómeros están delimitados de línea Z a línea Z. Entonces, para poder entender mejor cómo funciona el sarcómero, que es la unidad funcional de toda fibra estriada, vamos a ver la imagen anterior. Voy a retroceder entonces más grandecito y acá está. Ese es el sarcómero. Muy bien. Entonces, el sarcómero viene a ser, como te decía, la unidad contráctil básica de las células musculares estriadas, tanto del esquelético como cardíaco, y que se repite para formar las miofibrillas, como te dije. Está compuesto por filamentos de actina y filamentos de miosina, cuyas proteínas, como ves, se van a deslizar entre sí para poder acortar el sarcómero, lo que resulta pues la contracción. Pero este sarcómero tiene una estructura, ¿no? Esa estructura son, a continuación lo voy a mencionar, cuáles son las partes. Vamos a reconocer por aquí rápidamente, ¿no? Que el sarcómero está limitado por estas líneas o estos discos llamados los discos Z. ¿Listo? Pero a su vez vamos a encontrar que por aquí estas bandas o estas líneas, ¿no? Estas líneas van a ser justamente los filamentos de actina. Muy bien. Esto que estoy marcándote en rojo, los filamentos de actina. Y esto que te voy a marcar en azul van a ser los filamentos de miosina, que van a ser en teoría los más gruesos. Entonces, ¿cómo se da la contracción muscular? La contracción muscular se da cuando los filamentos van a deslizarse, ¿no? Si de repente hacemos que los filamentos, en este caso de
de actina, que están arriba, los filamentos de actina, ¿no? Deslicen, ¿no? Sobre los filamentos de miosina. Entonces, de esta manera, los filamentos de actina y miosina se deslizan uno sobre otro. Las cabezas de miosina se unen con la de actina y tiran de ella acortando el sarcómero. Entonces, este acortamiento de cada sarcómero de manera individual, al repartirse en miles de ellos, provoca la contracción del músculo completo. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues, este filamento rojo se acerca con el otro filamento que vamos a ver por aquí, con este otro filamento. Va a haber un acercamiento y un alejamiento, ¿no? Acercamiento, alejamiento. Estos de acá se acercan, tanto así que desaparece esta banda H, ¿no? Porque estos se van a acercar, se van a encontrar, van a deslizarse sobre los filamentos azules, que son los filamentos de miosina. Entonces, si este sarcómero está relajado como lo estamos viendo en este momento, vamos a reconocer la zona H, que lo estamos viendo por aquí. Esta zona H solamente va a estar conformada por filamento de miosina. La banda A va a estar conformada por filamento de miosina más las sobrelapaciones de los filamentos de actina. La banda I, que lo estamos viendo aquí, acá está la banda I, listo, que está conformado por estos filamentos de actina y que cada sarcómero está limitado por los discos Z. Muy bien, chicos, por favor hacemos captura allí antes que me gane la hora. Y nos vamos con el último tejido, el tejido nervioso. Muy bien, hacemos captura, por favor. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora con el tejido nervioso. Recuerda que el tejido nervioso es un tejido importante, ya que justamente este tejido nervioso que se origina del ectodermo, es el encargado de recibir, analizar, transmitir información a través de los impulsos nerviosos. Son dos tipos de células. Las neuronas, como la ves aquí, que es la típica célula nerviosa, y las neuroglías. Esas otras van a ser células también importantes que van a ayudar a la neurona en el cumplimiento de su función. Por ejemplo, te lo digo muy rápidamente, los astrocitos se encargan de la nutrición, los oligodendrocitos sintetizan lo que es la mielina, la célula de Schwann también sintetizan mielina, pero a nivel de sistema nervioso periférico, el oligodendrocito a nivel de sistema nervioso central, y la microglía se encarga de la defensa. Muy bien. Entonces, esas son dos células importantes del sistema nervioso. Recuerda que las neuronas son especializadas para transmitir impulsos nerviosos. Se compone de una zona llamada cuerpo y otra prolongación llamada axón. No te preocupes que esto lo vamos a profundizar en la semana 9. ¿Ya? Entonces, esto por favor repasa, ahí está la función de cada una de ellas. Te acabo de decir muy rápidamente su función. Muy bien, chicos, te voy a dictar las claves de esta semana. Muy bien, ¿cuáles son las claves de esta semana? Te la dicto a continuación. Vamos a borrar esto. Entonces, clave 1. La 1, la clave está, a ver, dame un minuto. 1, A de avión. 2, la clave está en la B de bueno. 3, la clave está en la C de casa. 4, la clave está en la D de dado. 5, la clave en la E. 6, la clave en la A. 7, la clave en la B de bueno. 8, la clave en la C. 9, la clave en la D de dado. 10, la clave en la E de enano. 11, la clave en la A. 12, la clave en la B de bueno. 13, la clave en la E de enano. 14, la clave en la B. 15, la clave en la C, y la 16, la clave en la C también. Muy bien, esto te voy a compartir a través del chat y conmigo nos despedimos el día de hoy. Te lo comparto.
Ya estoy con tu... Ay, ¿qué hice? Ahí está. Claves, biología, semana 4. Ahí está. Oye, chicos, me despido. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Nos vemos.